Siendo la segunda, ¿no?, sesión de proceso 2, lo que voy a intentar de hacer es analizar de qué se trata la política económica y cuáles son las condiciones necesarias que debería tener una política económica para tener éxito, ¿sí? Y más ahora, faltan 48 horas para que asuma el nuevo gobierno. Seguramente en los próximos días vamos a tener noticias ya más amplias sobre lo que va a hacer el gobierno en materia económica o lo que va a intentar hacer, o hablando ya de la política económica, cuáles van a ser sus principales medidas. Entonces, espero que la sesión de hoy nos sirva para analizar por lo menos lo que va a ser el próximo gobierno en este tema. Lo primero que tenemos que entender, por eso siempre, ya es la segunda o tercera vez que doy esta charla, que en realidad en todos los países del mundo, a lo largo de la historia de la humanidad, cuando los gobiernos, que son los que toman las medidas de política económica, cuando los gobiernos toman este tipo de medidas, todos quieren llegar al mismo objetivo, se supone, ¿sí? La gran mayoría. ¿Cuál es ese objetivo? De que la gente esté mejor, ¿sí? Tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades de las personas, o sea, mejorar la situación de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre las políticas económicas de Estados Unidos, de Guatemala, de Cuba, de Argentina, de Brasil, etcétera? Las maneras de llegar, ¿sí? Los medios. Cuando ustedes vinieron a la universidad hoy, la mayoría vino en carro, ¿no? La mayoría podría haber venido caminando, en bicicleta, en helicóptero si lo tuvieran. O sea, hay diferentes maneras de llegar, algunas más rápidas, otras más despacio, algunas más baratas, otras más caras. Podrían haber no llegado a la universidad si hubieran ido hacia la zona 1, no hubieran llegado, ¿sí? Si se hubieran tomado un bus hacia la frontera con México, no hubieran llegado tampoco a la universidad. O sea, hay diferentes maneras de llegar a un mismo objetivo y hay maneras que no llevan al mismo objetivo, ¿ok? Entonces lo que necesitamos entender es que toda política económica lo que intenta hacer es, eso que decíamos, ¿no?, mejorar la situación de la gente. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. Y ahí entra a jugar esto que en los cursos de proceso económico los catedráticos les explican a ustedes, analizan qué es la teoría económica, ¿sí? Rápidamente, ¿qué es lo que intenta hacer la teoría económica? Tratar de explicar por qué suceden las cosas, ¿sí? Por qué hay inflación, por qué hay desempleo, cómo se solucionan o no este tipo de problemas. Entonces, los que toman decisiones de política económica, que son los gobernantes, utilizan la teoría económica. Por ejemplo, una de las principales medidas que debería tomar este gobierno en materia de política económica, ¿cuál es? Tratar de reducir, dado que es un problema significativo, tratar de reducir la pobreza en Guatemala. Bueno, verá qué medidas tomar. Hace un par de semanas asumió un gobierno en España, ¿sí? Después de 8 años de otro gobierno, de otro signo político. ¿Cuál es digamos, todos los cañones entre comillas obviamente, de la política económica española están apuntadas ¿a dónde? A tratar de reducir el desempleo. ¿Por qué? Porque el desempleo en España es el principal problema, ¿okay? La tasa de desempleo en España supera el 20%, 22-23% está. En el caso de los jóvenes, entre 18 y 25 años, la tasa de desempleo casi está en el 50%.
O sea, de cada 2 jóvenes que quieren trabajar o están en el mercado laboral, 1 no consigue empleo. Fíjense la magnitud del problema. Entonces, en estas horas estaban reunidos, cosa que es una estupidez, pero estaban reunidos los sindicatos con la Cámara Empresarial Española tratando de ponerse de acuerdo cómo reformar la ley laboral. En realidad ahí lo que tiene que hacer el gobierno es dejar a estas 2 corporaciones de lado, porque en estas 2 cuestiones los que no están representados son los principales interesados, que es la gente que está desempleada. Están los empresarios y los sindicatos. Y la gente desempleada ahí no está negociando. Y no está negociando porque son 5 millones. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es dejar este tipo de acuerdos corporativos y ver la manera de sancionar alguna norma o hacer lo que tiene que hacer para que los empresarios o la gente que quiere poner un negocio pueda contratar gente lo más fácil, lo más rápido posible y lo menos costoso posible. Entonces se entiende, ¿no?, la diferencia entre objetivos de política económica y los medios. ¿Cuál es el problema? Que si los medios son los incorrectos, no llego al objetivo. ¿Qué es lo que pasa cuando se fracasa en materia de política económica? Otro punto que vale la pena recordar, ¿sí?, cuando hablamos de, ¿se acuerdan? En proceso económico 1, la gente actúa en función de sus necesidades y trata de satisfacer necesidades las más urgentes, que están en esa escala valorativa. Y cuando hablamos que la política económica tiene que alcanzar, o lo que tiene que hacer es lograr que la gente mejore su bienestar, ¿de qué estamos hablando? De que pueda satisfacer en esa escala de necesidades cada vez más necesidades. A medida que uno va satisfaciendo más necesidades, la cosa está mejor, ¿sí? La gente pasa, como se dice, de una situación menos satisfactoria a una situación más satisfactoria, ¿sí? Y esto pasa todos los días. A toda hora uno intenta hacer eso. A veces lo logra, a veces no lo logra. Entonces el bienestar tiene que ser, el éxito de una política económica deberá estar medido por eso, ¿sí? Si después de 4 años de un gobierno, la gente en general está peor o está mejor. Obviamente que nos podemos encontrar con fracasos rotundos de política económica y gente que está mejor, ¿sí? Okay, eso puede pasar. Después, si tengo tiempo, voy a poner un ejemplo de mi país. Ayer estuve haciendo una presentación, se las quiero mostrar. Segundo o principal problema que se nos aparece, ¿no? Esas necesidades son muchísimas, infinitas. Uno de los primeros conceptos que nos enseñan en economía, los cursos introductorios de economía, es que las necesidades son infinitas. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema? A medida que voy satisfaciendo más necesidades aparecen otras, o había otras latentes por ahí. ¿El problema cuál es? Que los medios para producir esos bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades son escasos. Son escasos. Por ejemplo, recursos humanos en el mundo, ¿son escasos o no son escasos? Ustedes dirán, bueno, no, pero está lleno de gente en el planeta. ¿Cuánta gente hay en el planeta más o menos? 7.000 millones de personas, 7.100 millones, 6.900 millones, por ahí, más o menos por ahí. ¿Es mucha gente? Sí, pero es una situación, o sea, es una cantidad finita de personas. ¿Ok? Recursos naturales, máquinas, equipos, bienes de capital, todo limitado. Entonces, como son limitados esos medios, de algo que es limitado no puede salir algo que es ilimitado. ¿Qué significa? Que los factores de producción, que son escasos, van a poder producir una cantidad limitada de ¿qué? De bienes y servicios de consumo, que son los que nos sirven ¿para qué? Para satisfacer necesidades. Me imagino que habrán ido alguna vez al supermercado. Entonces uno va al supermercado, ¿con qué se encuentra? Con productos que van a satisfacer directamente una necesidad o con productos que combinados con otros van a satisfacer una necesidad. ¿Sí?
Uno pasa por la góndola donde hay bebidas y se encuentra con diferentes tipos de bebidas, que van a satisfacer diferentes necesidades. Ahora, esas cosas que están en la góndola del supermercado, en la estantería del supermercado, no surgieron de la nada, ¿sí? Tuvo que existir un proceso por el cual se fueron transformando recursos para llegar a ese producto, ¿sí? Un proceso más largo, más corto, de menor o mayor tiempo, donde hubo mayor o menor cantidad de recursos humanos involucrados, recursos naturales, maquinarias, etc., ¿sí? Pero de nuevo, esas bebidas nunca van a poder ser, por ahora por lo menos, ilimitadas. Entonces ahí tengo el primer problema. La lista es interminable de cosas que necesito y los medios para alcanzar a satisfacer esas necesidades es limitado. Y ese es un problema. Segunda cuestión que tenemos que analizar bajo la óptica esta de qué condiciones tiene que tener una política económica para ser exitosa. Cuando hablamos de producción, la producción, como decía, no surge de los árboles o abajo de las piedras, sino que hay que pensar qué vamos a producir. ¿Qué cosas vamos a producir? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Y cómo producirlas? Parecen preguntas tontas o que se pueden responder, pero no siempre es así. De nuevo, en los cursos de introducción en la economía o en los manuales de economía introductorios, habitualmente se empiezan con ejemplos, es decir, bueno, supongamos que hay una persona, ¿sí? El famoso Robinson Crusoe que naufraga, etcétera, etcétera. Esa persona está en la isla, solo, y también tiene que satisfacer necesidades y tiene que responderse todas estas preguntas. Claro, cuando él está solo es fácil contestar estas preguntas. ¿Por qué? Porque él conoce su lista de necesidades y conoce cuáles son más urgentes, menos urgentes, o sea, más valiosas o menos valiosas. Y en función de la información que tiene, de lo que hay en la isla para producir bienes y servicios, empieza a planificar la producción. El tipo dice, bueno, ¿con qué voy a pescar? Si hay madera en la isla, puedo hacer una caña de pescar. Ahora, si no hay madera, me tendré que ingeniar para pescar de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo, no? Y si no hay madera, no puedo hacer el techo de madera de la choza y tendré que buscar hojas de árboles para hacer el techo. Pero él puede salir por la isla y tener conocimiento de lo que hay en la isla. Se le pueden perder algunos detalles, ¿sí? El problema es, a medida que se va aumentando la cantidad de gente en la isla, ¿cómo nos respondemos a estas preguntas? Bueno, somos 4 o 5 personas, no hay problema. Conocemos nuestra lista de necesidades. ¿Cuántos pescados tenemos que pescar? Es decir, si somos 3 personas, no tiene sentido pescar 8 horas seguidas o 10 horas seguidas para pescar, no sé, 10 kilos de pescado al día. ¿Por qué? Y porque nos va a sobrar. Lo vamos a tener que tirar. O sea, estamos despilfarrando recursos. El problema es cuando hay cada vez más gente en esa isla imaginaria. 50, 100, 1000 personas, 10.000. ¿Cuánta gente vive en el mundo hoy? 7.000 millones. ¿Cómo hacemos en un mundo de 7.000 millones para respondernos estas preguntas y utilizar los recursos de una manera, como se dice, eficiente? ¿Qué significa eso? Producir aquello que la gente demanda en las proporciones que lo demanda. No es lo mismo producir 1 millón de carros que 10 millones de carros. Venderlos en el lugar que la gente lo demanda y combinando los factores de producción adecuados. ¿Se entiende? En el norte del mundo hoy están en invierno. ¿Sí? Me imagino que los señores que fabrican ropa de invierno, gorros de lana, guantes de lana, habrán planificado antes de diciembre, de noviembre, la producción. Porque si tienen pensado vender esos productos a mediados de año van a tener problemas en el norte del planeta. ¿Sí?
En el sur del planeta pasa exactamente lo contrario. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, el timing también es importante en esto. Y acá, graficar lo que les estaba comentando. En este gráfico, ¿qué estamos reflejando? Que es como si fuera una mini economía, una microeconomía, una mini sociedad. Tengo recursos escasos, factores de producción escasos, y con esos factores supongamos que solo puedo fabricar o producir esos dos bienes, café y carros. Ustedes me dirán, no, bueno, pero eso no es así. Siempre se puede hacer más que café y carros con los factores, sí, pero ¿cuál es el problema? Que si tuviera que graficar todos los productos que en Guatemala se pueden hacer con los factores de producción, ¿cuántos ejes tengo que usar? Miles. Y sería un gráfico, digamos, un poco psicodélico que no entenderíamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy mostrando cuál es la producción máxima reflejada en esa curva de café y de carros que se pueden hacer. Por ejemplo, puedo tener 100 toneladas de café y 350 carros, por decirlo así. Puedo tener otra combinación. Si quiero fabricar más carros con los recursos que dispongo en Guatemala, tengo que hacer menos café. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puedo hacer más carros? Con más factores de producción. Ahora, los factores de producción que estaban acá, algunos tendrán que ir para acá. ¿Se entiende el gráfico? Entonces tengo dos estructuras de producción diferentes. Puedo estar en el punto A o en el punto B. ¿Okay? Ahora, ¿da lo mismo estar en el punto A o en el punto B? No, no da lo mismo. Porque si la gente, imagínense el señor que fabrica carros, dice, bueno, voy a fabricar 500 carros y venderlos cada uno a $10.000. ¿Por qué 500 carros a $10.000? Bueno, porque creo que esa cantidad de carros a ese precio me lo van a comprar y va a ser rentable la producción de esos carros. ¿Okay? Ahora, imagínense que los pone a la venta y el señor dice, el empresario automotriz dice, bueno, estos 500 carros los voy a vender a lo largo del año. Y los pone a la venta y en una semana los vende. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, obviamente que va a estar muy feliz, pero si en una semana vendió lo que él creía que iba a vender a lo largo de 52 semanas, hubo una estimación un poco incorrecta de la situación. ¿Qué es lo que pasó ahí? Quizás la gente por $10.000 hubiera estado dispuesto a comprar más carros. Y del otro lado puede pasar otra cosa. Y bueno, sembré y coseché para tener 100 toneladas de café a $5 la libra, y cuando lo pongo a la venta, a $5 solo puedo vender 60. No puedo vender más. Hago publicidad, no vendo más. ¿Sí? La gente pasa por adelante del negocio y no me compra. ¿Cómo hago para vender los 40 restantes? Bueno, bajo el precio. Ah, pero si estoy bajando el precio, entonces estoy teniendo una rentabilidad menor, porque yo supuse que podía vender los 100 a, ¿cuánto dije? $5 la libra. ¿Se entiende lo que digo? El empresario va probando y equivocándose, probando y equivocándose. ¿Cuál es la idea acá? Que el error sea el menor posible. ¿Por qué? Porque recordemos que los factores, ¿cómo son? Escasos. Si son escasos, hay que tratar de aprovecharlos de la mejor manera posible. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago en un mundo donde los empresarios no tienen toda esa información? Si los empresarios no conocen exactamente cuál es la escala de necesidades de la gente. La gente va mostrando esas cartas de a poco, comprando, dejando de comprar. ¿Sí? ¿Cuándo se va a dar cuenta este señor que fabrica carros si estuvo bien fabricar 500 o 350? En función de sus ganancias y pérdidas. Y el señor cafetalero también. Entonces van probando, van probando. ¿Se entiende? Entonces lo que es necesario en una política económica es tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Okay? Hace ya, a ver, déjeme hacer la cuenta, 66 años.
cuando el año que finalizaba la Segunda Guerra Mundial, Hayek escribía un paper, un artículo muy importante en la ciencia económica. Creo que el año pasado se hizo una lista en la cual votaron economistas de todo el mundo, creo que fue así, los 100 trabajos de economía más importantes. Este fue uno, ¿sí? De la historia de la economía, de la ciencia económica. ¿Qué decía Hayek en ese momento? No sé si alcanzan a ver. Dice: el conocimiento de las circunstancias que debemos utilizar no se encuentra nunca concentrado ni integrado, sino que únicamente como elementos dispersos de conocimiento incompleto. ¿Qué está diciendo Hayek? Que en las sociedades como las nuestras, el conocimiento está disperso. ¿De qué conocimiento estamos hablando? O sea, ese conocimiento que podía tener, no completo, pero de una manera bastante completa, ese señor que estaba en la isla solo, que era Robinson. Robinson sabía cuáles eran sus necesidades, cuáles eran más o menos importantes, qué medios de producción había en la isla. Solo sabía. Esa información estaba, digamos, concentrada en una persona. Y si hay 3, 4 personas, 10 personas en la isla, pasa lo mismo. El problema es cuando, de nuevo, la sociedad empieza a crecer. La información comienza a estar no concentrada, sino atomizada, dispersa. ¿Cómo hacen los empresarios hoy en Guatemala para planificar su producción? El martes en una clase decía, imagínense el estadio de fútbol más importante del planeta, ¿dónde está? Más importante, más grande. Dicen que Brasil, ¿no? El Maracaná. ¿Cuánta gente entra en el Maracaná? 100.000 personas. ¿Cuántos brasileros hay en Brasil viviendo? O gente, puede haber no brasileros, ¿no? 200 millones. Hagan el cálculo. ¿Cuántos Maracaná hay que tener para todas las mañanas ir a esos lugares y decidir qué vamos a producir, cuánto, cómo, dónde? Es imposible. Además que no es un método muy acertado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a votar mayoritariamente. Imagínense que los brasileros votan y por un voto de diferencia deciden hacer carros, fabricar carros de 3 puertas. 100 millones, un brasilero decidieron eso. Y 99.999.999 brasileros decidieron 5 puertas. ¿Cuál se fabrica? La que ganó. Es un método ridículo, ¿o no? No tiene demasiado sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Hayek? Cuando tomemos medidas de política económica, tengamos en cuenta que la información está dispersa. ¿Qué está diciendo? A ver, si nos ayuda un poco más. De nuevo, el conocimiento inicialmente disperso entre todos los individuos constituye uno de los principales problemas de la política económica. Está diciendo, cuando tomen medidas de política económica tengan en cuenta esto. Porque si ustedes creen, le dice Hayek a los gobernantes, que una junta de 3, 10, 20 personas en el gobierno puede responder esas preguntas, ¿qué productos? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Están equivocados, van a errar. ¿Por qué? Porque el conocimiento está disperso. Todas esas preguntas se responden en la cabeza de millones de personas. Ahora, entonces lo que hay que crear es la manera de ¿qué? De conectar toda esa información. ¿Sí? Entonces, dice Hayek, la pregunta que hay que hacerse es ¿quién se encargará de la planificación? No se trata de determinar si debe haber o no planificación, obviamente, sino que más bien si la planificación debe ser efectuada en forma centralizada o si ésta debe ser dividida entre muchos individuos. La planificación descentralizada es aquella que se llama usualmente el mercado. Y la planificación centralizada es el buró o el comité o la oficina de planificación de un gobierno donde hay, ¿cuánta gente? 10, 20, no más, personas que deciden responder esas preguntas y en función de esas respuestas planificar la producción. ¿Se entiende la diferencia, no? En un extremo, miles de personas respondiéndose a esa pregunta y decidiendo
qué se va a producir, cuándo, cómo, dónde, cómo, etc. Y del otro lado, 10 tipos haciendo lo mismo. La diferencia. ¿Ok? Son los dos sistemas, digamos. En el medio, obviamente, los grises, mezclas. O lo que Mises podría decir, los sistemas mixtos intervencionistas. ¿Ok? A ver, sigamos un poco. Entonces Hayek dice, ¿cómo lograr que esa información dispersa se conecte entre sí? ¿Cómo saben los empresarios? ¿Cómo sabe Robinson Crusoe que puede fabricar una choza de madera, la mesa de madera, las sillas de madera y la cama de madera? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer sus cálculos y dice, bueno, ¿cuánta madera necesito? Esta madera representa tantos árboles. Inmediatamente después, ¿qué hace? Sale a recorrer la isla y obtiene información. Fácil. Por eso digo, la información está concentrada. Ahora, imagínense en el mundo actual, un empresario brasilero, vamos a poner ejemplo Brasil, o un empresario chino, también están de moda. ¿Cómo sabe el empresario chino que en el mundo hay disponible tantos millones de toneladas de madera para que en la fábrica de él, que produce mesas, ¿sí?, el negocio ese de fabricar tantas mesas sea rentable? ¿Qué tiene que hacer? ¿Un viaje a lo largo del mundo, ir por diferentes países donde hay bosques? Es decir, no funciona así el sistema. Entonces Hayek dice, ese sistema, esa red que conecta la información, es el sistema de precios. ¿Sí? El sistema de precios es como una gran internet que conecta la información. O sea, ¿cómo el sistema de precios le permite al empresario chino saber o estimar o pronosticar si puede fabricar tantas mesas y que sea rentable? Por el sistema de precios. ¿Sí? El precio le da la información directamente. ¿Sí? Imagínense ustedes lo siguiente. Este es un ejemplo que pone Milton Friedman en un libro muy interesante para ser leído, que es Libertad de elegir. Dice en el capítulo 1, bueno, ese sistema de precios que parece milagroso, ¿cómo opera? Imagínense todos los empresarios dentro de la cadena de producción de carne. ¿Sí? Hay gente que todos los días o semanalmente va al supermercado a comprar carne. El supermercado le compra carne al frigorífico y el frigorífico, para faenarlo, y el frigorífico le compra carne ¿a quiénes? A la gente que cría vacas, suponiendo que la carne es vacuna. Okay. Una cadena de producción, hasta llegar al consumidor. ¿Cómo opera el sistema de precios? ¿Sí? Imagínense que sale un descubrimiento científico que dice, la gente si supera el consumo de carne de, 2 kilos por semana, va a tener ciertos problemas después de los 50 años. Y la gente le hace caso a ese descubrimiento. Quizás la demanda de carne comience a bajar. Y el dueño del supermercado, ¿de qué se va a dar cuenta? De que esa carne que se vendía a lo largo de una semana, ahora tarda mucho más en venderse. O sea, la demanda de carne está cayendo, eso va a hacer que los precios, el empresario que está, el supermercadista dice, bueno, para tratar de vender la misma cantidad de carne tengo que bajar el precio. Esa baja de precio manda una señal a toda la cadena de producción, inmediata. ¿Sí? Quizás es gente que está en diferentes países. El frigorífico probablemente sea salvadoreño y la crianza de vacas sea de la Argentina. Esa gente no se conoce. Alguna vez se mandó un mail entre sí. Inclusive pueden hablar diferentes idiomas. ¿Sí? Pero la señal de precio es bien clara. Fíjense, ¿cuál es la señal que manda esa baja de precio? Que ahora probablemente no sea tan rentable para el frigorífico faenar solamente carne de vaca. Entonces va a faenar, ¿qué? Carne de cerdo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Y el señor que cría vacas en el campo,
¿Cuál es la señal que le llega cuando baja el precio y ya no es tan rentable tener vacas? Que probablemente sea rentable dividir su campo en criar vacas todavía y, no sé, sembrar y cosechar cereales, trigo, maíz, etc. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera permitido bajar el precio de la carne? La señal de que ya no es tan rentable destinar recursos para tener en la góndola al final del día la carne, esa señal nunca hubiera llegado. Entonces el señor que cría vaca va a seguir criando la misma cantidad de vacas. No tiene sentido. El frigorífico va a seguir faenando la misma cantidad de vacas. Tampoco tiene sentido. El supermercado, ¿qué va a seguir haciendo? Va a seguir comprando del frigorífico la misma cantidad de carne con una rentabilidad cada vez menor, porque la demanda de carne bajó. ¿Sí? De nuevo, el sistema de precios es lo que permite unir toda esa información dispersa. ¿Se entiende lo que digo, no? El señor que está ahí con el celular mirándolo, probablemente esté mandando un mensaje, ¿sí? Temprano, pero bueno. Entonces le está mandando un mensaje a sus padres, le dice, no me esperen a almorzar, me voy a quedar disfrutando de esta clase de economía hasta las 4 de la tarde. Dice, bueno. Imagínense que el mensaje llega dentro de 3 días. ¿Es un buen sistema de comunicación? No. Imagínense que el mensaje que le llega es, espérenme a almorzar, y el señor no llega. ¿Cómo se van a preocupar los padres? De nuevo, el sistema de precios tiene que dejarse funcionar porque una vez que lo estoy toqueteando, modificando, comienza a mandar señales equivocadas. Cuando el gobierno controla precios, las señales son equivocadas. Ejemplo, en Argentina, hace 6, 7 años el gobierno decidió que la carne tenía que estar barata, más barata de lo que estaba. ¿Qué hizo? Precio máximo. Entonces, durante unos años, en Argentina comimos carne hiper barata, súper barata. Baratísima. Ahora, ¿qué es lo que pasaba por debajo de esa situación? Los señores que producían ese producto se dieron cuenta que ya no era rentable el control de precios. Si el precio de la carne en el mercado era 10 y el gobierno lo había puesto a 5 algunos decían, no, a 5 no. ¿Qué prefiero hacer en el campo? Soya, trigo, maíz, cerrar, vender el campo, lo que fuere. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, la carne, la cantidad de vacas que había en los campos fue mermando. ¿Por qué? Porque el negocio en el campo con respecto a la crianza de vacas, ¿cómo es? Hay un ciclo, ¿sí? Que dura 3 años. ¿Qué significa ese ciclo? Que es 3 años desde el momento que el ternero nace hasta que se puede poner en la góndola. Son 3 años, porque hay que alimentarlo, etcétera, etcétera. Entonces, como ya no era más rentable ese negocio, no solo se iban matando terneros, que habitualmente se mataban, sino que se mataban más terneros de lo habitual, para tratar de liberar el espacio en el campo y sembrar otra cosa. Es más, se mataban las vacas que tenían terneros. Esto es como entrar a una... Imagínense, matar vacas que tienen los terneros es entrar a una empresa automotriz o entrar a la Universidad de Marroquín a hacer ¿qué cosa? Sacar los asientos así y quemarlos, las computadoras, derribar los muros. Es exactamente igual. ¿Sí? Romper todos los bienes de capital. Va a llegar a un punto donde nadie se va a poder sentar, porque ya no va a haber asiento. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas cabezas de ganado hay menos en Argentina con respecto a hace 10 años? 10 millones menos. ¿Sí? Que es una proporción muy importante. El gobierno se dio cuenta de eso y liberó el precio. Claro, como este ciclo tarda sus años, 3, 4 años, todavía estamos con precios altos y esperando que ese ciclo vuelva a regenerarse. Pero fíjense cómo rompiendo el sistema de precios se rompe todo un sector. ¿Sí? Imagínense una economía donde la mayoría de los precios está controlado. La maquinaria se va rompiendo. Ese engranaje voy dejando de mantenerlo, no le pongo aceite y el reloj comienza a funcionar cada vez peor. Las señales que se empiezan a mandar
no son las adecuadas. Es como el señor que le mandaba un mensaje a sus padres. Él marca, llego a almorzar. ¿Sí? Hoy llego a almorzar. Y sus padres reciben el mensaje 4 días después que dice, hoy no llego a almorzar. Ese sistema de información no funciona. Ahora, este economista que mencionábamos y que ustedes también conocen, que es Mises, que decía, sin el sistema de precios es imposible hacer cálculo económico. ¿De qué estamos hablando? De eso que hablábamos hace unas diapositivas atrás. Ese cálculo económico es el que le permite al empresario estimar o comparar precios para estimar si va a tener ganancias y pérdidas. ¿Cómo saber si, imagínense un mundo sin precios? ¿Cómo puedo saber si el negocio es rentable o no es rentable? Es imposible. Es como conducir a la noche por una carretera con neblina y a oscuras. Y a una velocidad de 200 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ser un desastre la carretera esa. ¿Sí? Va a haber muertos, choques, etc. Es lo mismo que pasa en una economía sin precios. No se sabe, como decía Mises, ¿de qué voy a fabricar el puente? ¿Con oro o con otro material? ¿O con hierro? Si no hay precio del oro y si no hay precio del hierro, ¿cómo voy a saber? No tengo la menor idea. No sé qué es más barato hacer, qué es más conveniente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Oro o hierro? No sé. Si no hay precio. No hay precio. Entonces es muy importante el sistema de precios, de nuevo, que va transmitiendo información para poder hacer cálculo económico. Tanto en los mercados de factores, como en los de bienes y servicios, como en el mercado de crédito, van apareciendo precios, y mejor que esos precios reflejen la realidad. Por ejemplo, la tasa de interés. ¿Por qué en España hay tanta gente desocupada? Porque gran parte de esos desocupados trabajaban en un sector que se infló demasiado artificialmente y después se vino abajo. O sea, lo que fabricaban al final del día no terminó vendiéndose. ¿Qué sector? El de la construcción. Mucha gente desempleada en España proviene de ese sector. Muchísima, la gran mayoría probablemente. ¿Qué pasó en el sector de la construcción en España? No voy a hablar de las causas, pero la tasa de interés era artificialmente más baja. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a incentivar la producción en aquellos sectores muy ligados a la tasa de interés. ¿Cuál era? El sector de la construcción. ¿Por qué? Porque habitualmente en los países se construye y se compran inmuebles con crédito. Entonces no es lo mismo una tasa de interés del 10% que del 4% o del 3%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Hay más incentivo para pedir un crédito y construir, y hay más incentivo para, del otro lado, pedir un crédito y comprar la vivienda. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Ahora bien, esa tasa artificialmente baja creó como una sobreexpansión de viviendas, o de inmuebles, para decirlo en general. Se calcula que hay, más de 1 millón de viviendas nuevas sin vender en España. 1 millón de viviendas nuevas. Ni hablar de las viviendas que no se vendieron, que no son nuevas, ¿sí? Que también deben ser cientos de miles. En España, en un determinado momento, se construían más casas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. ¿Cuántos habitantes hay en España? 45 millones. ¿Cuántos habitantes hay en España, en Alemania, Francia e Inglaterra juntas? Debe haber 150 millones de habitantes. En un país de 45 millones se construían más casas que en 3 países juntos de 150 millones. Algo andaba mal. Hay una desproporción. ¿Se entiende? A ver, el extremo. Esto es como ir a vender Rolls Royce a Etiopía. A ver, un Rolls Royce sí, pero 100.000 Rolls Royce a Etiopía y difícil. ¿Sí? O ir a vender refrigeradores, no sé, a la Antártida. No tiene mucho sentido.
¿sí? O hielo a la Antártida. ¿Sí? No es un negocio muy exitoso, parece. ¿Sí? O gorros de lana a los corredores del Dakar, que adentro del carro debe hacer 450.000 grados, ¿no?, de calor. Le pongo el gorro. No son negocios muy rentables. Bueno, ¿qué pasó en España para que tanta gente se equivocara? Porque una cosa es que un constructor se equivoque y dice, bueno, construí 1000 viviendas, me compraron 800. Ok. Pero acá se equivocaron en masa, ¿sí? En serie, digamos. Muchos constructores. Y que esa tasa de interés no reflejaba efectivamente lo que estaba sucediendo en el mercado de crédito. Lo mismo pasa en Argentina con el control de precios, ¿sí? De esto de la carne. Y controles de precios varios. Entonces, una política económica que quiera tener éxito tiene que tener en cuenta esto que estamos mencionando. Que la información está dispersa y que para que esté conectada y se tomen mejores decisiones, tiene que haber un sistema de precios. Y que ese sistema de precios funcione. ¿De acuerdo? Ahora bien, volvamos al gráfico. Habíamos dicho que el objetivo de la política económica, ¿cuál era? Tratar de mejorar la situación de la gente. Y tratar de mejorar la situación es ir al punto C, digámoslo así. O sea, poder tomar más café o poder fabricar más carros si son demandados. ¿Okay? O sea, correr lo que se llama la frontera de producción. Aumentando ¿qué cosa? Los factores y la tecnología. ¿Sí? Pregunta. ¿Quién es? A ver, los recursos humanos, los recursos naturales, la capacitación de recursos humanos, la creación de bienes de capital, la tecnología, ¿de dónde sale eso? ¿Eso surge así del aire? ¿De dónde sale eso? Eso es fruto de algunas personas, ¿sí? Y acá entra a jugar dentro del sistema de mercado, no en el otro de planificación centralizada, pero en el sistema de mercado entra a jugar un papel muy importante un señor que es llamado, generalmente, empresario. ¿Sí? Es el empresario el que ve oportunidades de negocio y empieza a capacitar a sus empleados. Es el empresario en que descubre un nicho de mercado y dice, voy a hacer el iPad, por ejemplo. Es un empresario el que encuentra una oportunidad y dice, sueño con que cada persona tenga una computadora en su casa. Bill Gates, hace décadas. Y en función de eso, ¿qué tuvo que inventar? Un sistema operativo que cada uno de nosotros lo pudiera manejar. Porque antes las computadoras, ¿dónde estaban? En las empresas, en salones grandes como este. Con sistemas operativos de un lenguaje chino-japonés, para decirlo de alguna manera. Es imposible operar una computadora por una persona común y corriente. ¿Sí? Tuvo que venir una persona, un señor, un empresario, a soñar que cada uno de nosotros podía tener una computadora en su casa, las computadoras personales, pero adaptar los sistemas a nivel, digamos, individual, familiar, en el hogar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Los parques de Disney. Un tipo que sueña que las familias en algún momento van a tener tiempo y van a tener dinero y van a querer disfrutar de ese dinero y de ese tiempo de una determinada manera. Que no había parques de diversiones antes de que surgieran los parques de Walt Disney. Sí había, pero no con el mismo concepto. ¿Sí? Antes el parque de diversiones, ¿cómo era? Los padres los llevaban a los niños al parque y se quedaban así aburridos, mientras el niño estaba en la casa. Uno va a Disney y los que más se divierten son los padres. ¿Sí? Mi papá me llevó a los 10 años. Hay fotos de mi papá con el gorro de Mickey Mouse y yo lo miraba y decía, ¿qué hace este tipo? ¿Sí? Para él era el paraíso eso. ¿Sí? Y es así. Entonces, ese proceso de crecimiento económico que debería ser
A ver, el gobierno debería generar las condiciones para que en un contexto de información dispersa exista o se permita que el sistema de precios opere, porque bajo ese sistema va a haber empresarios incentivados ¿a qué? A correr esa frontera. Los gobiernos que creen que capacitando a la gente hay crecimiento económico. No. En Cuba, ¿qué pasa? Los médicos y los ingenieros, que están muy capacitados, después de 10 años de haber ido a la universidad, ¿qué hacen? Conducen los carros de los taxis. Fíjense la ridiculez. Capacito a una persona con la idea de tener crecimiento económico. Ridículo. En Cuba no se puede. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Primero y fundamental porque no hay precios. No hay sistema de precios. La causalidad de la relación es al revés. Hay una persona que se da cuenta de que hay una oportunidad y envía, por ejemplo, a sus trabajadores a capacitarse. Porque vio una oportunidad y en función de eso se capacitan. Los gobiernos creen que capacitando genera el efecto. Y eso no es así. ¿Qué otra cosa creen los gobiernos? Que poniendo dinero en los países pobres, las ayudas internacionales, corro la frontera de producción. Ahora, si no hay sistema de precios y si no hay empresarios que con ese sistema de precios vean oportunidades, sigo mandando recursos y esos países siguen siendo pobres. ¿Qué es lo que sucede? Los países que más reciben ayuda internacional siguen siendo los más pobres del planeta. Ejemplo, África. ¿Sí? No sé qué proporción, pero en África ha ido la mayor parte de las ayudas internacionales. ¿Sí? Es más, los que reciben los recursos son los gobiernos, que son gobiernos muy corruptos, porque no hay controles de ningún tipo. Entonces, ¿dónde está el dinero? En las cuentas suizas de los gobernantes. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, si el objetivo de la política económica es que ese círculo sea cada vez más grande, con más ingresos la gente puede acceder a mayores cosas para satisfacer más necesidades. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y los que van generando esa riqueza que va a permitir más ingresos son los empresarios. Durante siglos, miles de años, la humanidad vivió prácticamente igual en la pobreza. Siglos, hasta hace 200, 300 años. Hace 300 años, el 99% más de la población del mundo vivía igual de pobre. A partir de ese momento, más o menos siglo XVII, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, se empieza a dar un proceso de crecimiento acelerado en ciertas regiones del planeta. Primero Inglaterra, después Europa continental y después países, las colonias de estos países. Que ese proceso después se le dio el nombre de Revolución Industrial. ¿Por qué pasó eso en ese momento y no en la antigua Roma? Siendo los romanos gente bastante civilizada, ¿no? O en la antigua Grecia. ¿Por qué no pasó eso? Porque no estaban dadas las condiciones para que sucediera lo que sucedió en Inglaterra. ¿Condiciones qué era, por ejemplo? Ponerle límites al rey. Los reyes antes hacían lo que se le daba en gana. Por ejemplo, en Inglaterra, en un momento el rey, como le falta, lo que pasa siempre, ¿no? Faltan recursos. ¿Qué hago? ¿Bajo el gasto o aumento los impuestos? No, aumento los impuestos. Yo quiero que la fiesta siga, no que se baje el gasto público. En un momento el rey quiere aumentar los impuestos y los nobles ingleses le dijeron, no, hasta acá llegaste. ¿Sí? Si seguís intentando, vas a ir a la guerra, te vamos a ganar, te vamos a cortar la cabeza, a vos, a tus hijos. Todo. Bueno, entonces el rey inglés tuvo que firmar ahí una cartita. ¿Sí? Se llama la Carta Magna, que es como un contrato entre los nobles y el rey inglés, que decía, si usted, rey, quiere aumentar los impuestos, va a tener que venir a pedirnos permiso a nosotros, ¿sí? Que somos los nobles. Eso fue en el año 1214, 1215. Eso es, digamos, ese grupo de nobles
que le daba permiso al rey para, entre otras cosas, aumentar los impuestos, fue evolucionando y después se va a ir creando lo que fue el sistema parlamentario. El parlamento inglés, ¿qué hacía? Le ponía límites al rey. Esto puedes hacer, esto no. ¿Querés aumentar impuestos? Tenés que venir a pedirnos permiso. ¿Querés ir a una guerra? Nosotros te vamos a dar permiso o no. Si la guerra es defensiva, vas a poder formar ejército. Si querés invadir un país y la guerra es ofensiva, vas a tener problemas. ¿Sí? Entonces, el parlamento venía a ser como el organismo que controlaba al rey. Antes los reyes no estaban controlados y hacían lo que se les daba la gana. ¿Sí? A veces les salía mal la jugada. Miren al rey de Francia, fin del siglo XVIII. Cortaron la cabeza a él, a los hijos, a la mujer y a 50.000 más. En realidad se terminaron cortando la cabeza entre los mismos revolucionarios, ¿no? Antes, para limitar el poder del rey, era un proceso muy costoso. Había que hacer una revolución. Y hacer una revolución era juntar gente, juntar armas e ir contra el ejército del rey. Muy complicado. Como decía Hayek, la democracia ha logrado bajar los costos de cambiar el gobierno de una manera pacífica y no sangrienta. ¿Sí? Esa es la ventaja de la democracia. Que si estamos descontentos con este producto, podemos elegir a otro. ¿Sí? Claro, tiene que haber un mercado político competitivo. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, en Cuba dicen que hay democracia porque hay votación. No, pero ¿cuántos partidos se permiten presentar? Uno. ¿Cuántos candidatos? Uno. Fidel, Manuel Hermano. ¿Sí? Antes en la Unión Soviética pasaba lo mismo. En Venezuela, más o menos, ¿sí? Porque se le van poniendo barreras a los opositores. ¿Sí? O sea, la democracia funciona si hay un marco competitivo, que no hay demasiadas barreras de entrada para los oferentes de propuestas. Entonces, de nuevo, la política económica lo que tiene que lograr es un contexto donde el empresario esté incentivado a crear riqueza. Y ese contexto va a estar dado por regulaciones, lo que pase con la política cambiaria. A ver, sábado 29 de octubre, ¿sí?, del 2011, Argentina. Solo con permiso de AFIP, AFIP es la SAT, se podrá comprar dólares. El viernes hubo un rumor que a partir del lunes iba a haber problemas para comprar dólares, lo que se llama técnicamente un control de cambios. ¿Por qué? Porque la gente en los últimos 3 meses en Argentina había pasado de comprar mensualmente 500 millones de dólares, o sea, ¿comprar para qué? Digo, para guardarlo debajo del colchón, por las dudas. 500 millones de dólares a comprar 3.000 millones. 3.000 millones en agosto, 3.000 en septiembre, 3.000 millones en octubre. A ese ritmo, la situación era incontrolable. Entonces el gobierno dice, ¿qué hago? Como no tengo la máquina para fabricar dólares, tengo que hacer que la gente no compre dólares. Bueno. Martes 1 de noviembre, día posterior al primer día del control de cambios. ¿Cómo era el control de cambios? Opera de la siguiente manera. Uno se presenta en el banco. Antes, ¿cómo era? Uno iba a comprar dólares, mostraba su documento y compraba. Ahora, ¿cómo es? Uno va al banco, muestra su documento y el señor que está del otro lado además le pide el NIT, digamos, ¿sí?, el código tributario. Lo mete en la computadora y esa información va directamente al organismo recaudador. Y en el lapso de 3, 4, 5 minutos, el organismo recaudador devuelve la información. ¿Sí? Dice, ¿puede comprar o no? ¿En función de qué? De lo que la maquinita esa dice. ¿Sí? El primer día de control en la casa de cambio casi no vendieron dólares. ¿Sí? ¿Qué era el objetivo del gobierno? Ese martes se comenzaron a ver fotos como estas en las casas de cambio en los bancos. Perros adiestrados para entrar. Estos perros, si ustedes se fijan, que tienen ahí como un chaleco que dice AFIP, la SAT. Entraban con los perros a las casas de cambio de los bancos a atemorizar a los que querían comprar dólares.
con la policía. ¿Sí? Entonces imagínense, si la gente quería comprar dólares, obviamente ya no los iba a comprar acá. ¿A dónde los iba a comprar? Al mercado informal. Entonces, a las llamadas cuevas. Cueva no es una cueva, cueva es el mercado informal de dólares. Entonces, ¿qué empezó a hacer el gobierno? Empezó a ir con los perros y la policía al mercado informal. También empezaron a usar los perros en la frontera. Entonces revisaban, por ejemplo, a los carros que se iban al Uruguay. Habitualmente cuando en Argentina pasan estas cosas, los bancos uruguayos festejan. ¿Por qué? Porque los argentinos llevan el dinero a Uruguay. Pues se supone, por ahora es un país más seguro, ¿sí? En términos financieros. Delivery de dólares y euros en Mendoza. Mendoza es una provincia, pero lo mismo pasó en todo el país. Como las cuevas estaban cerradas, o sea, el mercado informal estaba cerrado, ¿cómo la gente compraba dólares? Llamando por teléfono. ¿Sí? En vez de pedir una pizza, pedía dólares. ¿Sí? Claro, el precio de los dólares ya no es el mismo que antes. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ya es otra cosa. Entonces uno levantaba el teléfono y decía, bueno, tráeme la pizza y $50.000. ¿Sí? Entonces llegaba el muchacho con la pizza y adentro los dólares y le pagaba y una comisión. Eso es lo que está pasando hoy en Argentina. El dólar antes de los controles estaba a 4.20, ya, esto es del 5 de enero, hace una semana, ya está a 4.80. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Fíjense, el mercado cambiario formal, legal, se redujo un 60%. Pregunta, ¿qué creen ustedes que pasó, que está pasando en la economía? Si cada vez está más complicado comprar dólares, cada vez está más complicado ¿qué? Importar productos, cada vez está más complicado pagar deudas en dólares, cada vez está más complicado irse al exterior. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Estados Unidos con pesos, imagínense si voy al hotel o a pagar la Mickey Mouse con pesos. Mickey Mouse dice, ¿qué es esto? Esto es de un parque de diversiones, dice este billete. No lo recibimos. Y esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? La gente se está asustando y está sacando dinero, los dólares de los bancos, obviamente. ¿Sí? Porque el próximo paso, ¿cuál puede ser? Que no me dejen sacar los dólares de los bancos. Y otro de los problemas que está sucediendo es, como les decía, esto. Además de control de cambios, empezó el año pasado con los controles de importaciones. La negociación con la empresa de telefonía celular BlackBerry. Yo estuve 4 meses para conseguir BlackBerry. Algo que la gente en el mundo, en el planeta Tierra, ¿sí? Argentina parece Melmart, el planeta de Alf, ¿se acuerdan? La serie esa, que está a punto de explotar. Bueno, eso. BlackBerry en el mundo se consigue en un kiosco. ¿Sí? Uno va al supermercado y se compra el BlackBerry. Bueno, yo estuve 4 meses buscándolo. Buscándolo porque está prohibido la importación. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, julio del 2011, cuando faltan menos de 3 semanas para el Día del Niño, los depósitos fiscales ubicados en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires están abarrotados de contenedores con mercadería que no puede ser nacionalizada. Pobre, les tocó a las Barbies, a las muñecas. El Día del Niño no se pudo conseguir Barbies. Está prohibido. Entonces, ¿qué compra uno? Las muñecas símil Barbie argentinas, que le falta la cabeza, una pierna, pobre. Son horrendas y carísimas. 10 de enero del 2012, hace 2 días. ¿Qué tienen que hacer los importadores? Presentar una declaración jurada para decir que quieren importar y el gobierno les va a dar o no les va a dar permiso. ¿Sí? El 10 de enero, la empresa Fiat, en una provincia, en una planta que tiene en Córdoba, paró durante 48 horas. ¿Por qué? Porque no tenía ya más insumos importados. Entonces fíjense cómo la economía se empieza a trabar. ¿Sí? En términos de política económica, ¿es una buena política económica esta? Parecería que no. Lograron controlar más o menos el precio del dólar. ¿A costa de qué?
de que la satisfacción de necesidades es cada vez menor. Que están destruyendo el sistema de precios. ¿Sí? Porque una cosa es controlar el precio de la carne, que afecta básicamente al sector de la carne, y otra cosa es controlar el dólar, que afecta a qué sectores. A todos, prácticamente. O sea, están destruyendo la economía. Conseguir ventiladores, planchas a vapor o neumáticos. No hay. Planchas. La plancha es un... A ver, comprarse una plancha en el planeta Tierra hoy es como comprarse una Coca-Cola. ¿O no? No es algo muy... ¿Cuánto cuesta una plancha en el mundo? ¿10, 20 dólares? No sé, acá no se consigue. En el planeta de Alf, en Melmart, no se consigue. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Los ventiladores, ¿no? Pasaron de costar 180 a 350 pesos. El doble. ¿Por qué? Porque como hay menos productos importados, y además los fabricantes locales se aprovechan de eso, ¿qué es lo que está pasando? Además de la inflación que hay, porque el gobierno necesita dinero, entonces emite dinero, emite billetes, además esto. ¿Okay? Esto pasa todos los días. Yo cada vez que salgo a mi casa a comprar algo, digo, bueno, ¿con qué ¿con qué no me voy a encontrar? ¿Sí? ¿Con qué no me voy a encontrar? La otra odisea la tuve con la computadora, mes y medio buscando una. Dejé de buscar cuando entré a este lugar, Frávega, que es una cadena de venta electrodoméstico, me querían vender esto. ¿Esto qué es? Van Gogh. La marca. Entonces, el precio de la Van Gogh, que es nacional, cuesta 4.400, $1.000 dólares. $1.000. Esto, que no sé si anda, no la probé. Entonces el señor que me quería vender esta marca, me dice, ahí tengo una para vos. Ok. La voy a ver, le faltaba estaba saltada la tecla del Enter. En exposición, ¿no? Estaba ahí. Entonces le digo, me imagino que me vas a vender otra que sí, o sea, que tiene la tecla. No, esa. Es lo que me queda. Entonces lo miré y le digo, ¿pero está rota? Sí, me dice. Pero no importa porque tenés garantía. La compras hoy y la llevas al service que te ponga la tecla. Ahí paré la búsqueda y compré esa en el importador que habitualmente compro. Mi papá, por ejemplo, lo que hizo fue contrabandear la computadora. Mandó un mail a una dirección que él tenía. A los 3 días lo llaman por teléfono y dicen, pase a buscar la computadora por tal lado. ¿Sí? Una cosa medio rara. ¿Qué era tal lado? Era un comercio donde alquilaban y vendían vestidos de novia. Entonces mi papá entró, se probó el vestido y se llevó la computadora. Entonces, pero así. ¿Quiénes están ganando mucho dinero con esto? Las azafatas y los pilotos de avión, que son los que viajan habitualmente. Y son los que habitualmente no los controlan. Además conocen a los de migraciones y aduanas. Sí. ¿Qué pasa si vuelves a casa con 3 computadoras, con una nueva? Con una nueva y me descubren, que es lo que probablemente... ¿Qué equipaje acompaña con tu computadora? ¿Qué va a pasar? Cuando yo salgo de mi país tengo que ir a la SAT y me llenan un formulario con la serie de mi computadora. ¿La serie? Sí. ¿Modelo? El modelo y la serie, sí. No, pero si te ponen el modelo, sales con una y te pones... No, serie. La serie. Se escribe el chasis. Exacto. Entonces, si ingreso con otra, o sea, si ingreso con una, habitualmente no pasa nada. Pero una vez me tocó de entrar a Argentina, venía de Guatemala, con una tablet, con el cual uno da las clases virtuales. Me dijeron, ¿y esto qué es? No, le digo, esto es de la universidad. Tenía una carta que decía que era la computadora de la universidad. No importa. Entonces, me cotizaron la computadora, según el precio que ellos creían que valía en Argentina, y le aplicaron un 50% de impuestos. Tuve que pagar. $500. Y eso es lo que habitualmente sucede. Hoy los controles son mucho más estrictos. ¿Sí? La última vez que llegué a Argentina, había 2 señoras ya mayores que habían pasado por el free shop a comprar regalos. Entonces la señora de la aduana dice, ¿cuánto compró? Dice, $500. Está prohibido. Puede comprar hasta 300.
¿sí? Tuvo que pagar la diferencia en impuestos. Y como siempre, Claudio, el otro día, yo llevo la mía. Es decir, a mí no me dio nada turista, no te la puedo dejar regalada. O el turista ahora en esta locura de 2012 también tiene... El turista creo que, bueno, como pasa en Guatemala, cuando yo quise entrar 2 computadoras hace un año, me firmaron el pasaporte con el número de serie. Solo eso. Pero hay que salir con las mismas. Sí, yo tuve que salir. Eso es por si traes otra vez más. O sea, entonces te ven cada importador. El pasaporte es que no te ocurra traer otras más después. Está como 6 meses que no puedes traer otras. En Argentina no lo sé, pero no lo sé porque no soy extranjero, ni pregunté. Yo entré con mi laptop y todo y nadie me dijo nada, es lo que te digo. O sea, pude haberte la regalado, yo te llevo la que te falta, por ejemplo. O sea, el turista todavía no lo están haciendo, pero no sé si en 2012. En 2011 no pasó. Entonces, ahora no lo sé. haber sabido que llevo uno. Porque no cuentas. Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos, ¿no?, que está sucediendo en Argentina hoy en día. O sea, productos que en el planeta Tierra son de compra habitual y en cualquier lugar, en Melmart, ya en el país, en el planeta de Alf, no se pueden comprar. Están destruyendo el sistema de precios. Digamos, yo creo que este control de cambios va a terminar de destruir la economía, porque no hay manera de que una economía esté aislada. No hay manera. Si hay que comprar insumos importados, o hay que pagar deudas, o hay empresas del exterior que tienen sus sucursales en Argentina y quieren mandar dividendos, y no se puede, bueno, pues la economía va a empezar a fallar.